Cerramos la semana con temotas, son temotas los que vamos a tratar el día de hoy en los ecos de la semana. Vamos a platicar sobre estos datos que dio el Coneval ayer, los índices de pobreza. Es un ejercicio bianual que por ley debe realizar. Hay 3.8 millones más de pobres en el país de 2018 a 2020. Aquí hay varios factores, hay que considerar la pandemia, también hay que considerar que es una evaluación a la política social del gobierno federal de la Cuarta Transformación. Se va a poner bueno el debate. También vamos a platicar sobre los verificentros y el sistema de verificación aquí en Jalisco, cómo ha avanzado, las posibilidades que tiene o no de que la mayoría, al menos un 80% vaya a verificar y con esto evitemos la mala calidad del aire. Platicamos sobre la consulta popular, prácticamente los últimos ecos de la consulta popular, lo que ocurrió el domingo pasado. Fue una farsa o un ejercicio valioso de democracia directa. Y cerramos el programa con la demanda de México, los fabricantes de armas en Estados Unidos, 500,000 de armas pasan ilegalmente la frontera cada año. Entre el 70 y el 90% de las armas que recogen las autoridades mexicanas en las escenas del crimen son traficadas desde Estados Unidos y el gobierno mexicano quiere una indemnización por negligencia de los fabricantes de armas, que prácticamente si tú llegas a una feria de armas ahí en Estados Unidos te puedes llevar las que quieras. Estos son los temas el día de hoy. Te agradezco mucho que nos sintonices en Cara a Cara para cerrar la semana. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí. El teléfono de WhatsApp para que nos escribas es el 33 18 80 76 41. Y mi cuenta en Twitter y en Instagram, @JNLomelí. Comenzamos Cara a Cara y ahorita te presento a los panelistas de este espacio que se va a poner bueno el debate. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Ecos de la semana en Cara a Cara. Bueno, vamos a comenzar con el tema que ayer sacudió, que yo decía, vamos a tardar todavía algunos días en revisar a profundidad el análisis, las carencias sociales que existen en México. Y para hablar sobre los índices de pobreza, en este primer bloque está con nosotros y le agradezco mucho a Susana Ochoa, consejera política de Futuro. Bienvenida, Susi. Muchas gracias, Jonathan, y bien feliz de compartir espacio con Lalo Itzin. Bueno, y para estos temas también, sobre todo la demanda de México a fabricantes de armas, consulta popular, verificación vehicular, están con nosotros Cinti Ramírez, internacionalista de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Bienvenida, Cinti. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días, un gusto compartir mesa el día de hoy. Gracias, ya hacía un rato que no nos veíamos, Cinti. También está con nosotros Lalo. Lalo González nos acompaña, también académico del TEC de Monterrey, y te agradezco mucho, Lalo, que pues estés en Cara a Cara. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todas. Bueno, sin más preámbulos, si les parece, vamos a comenzar con el tema de los índices de pobreza. Vamos a escuchar lo que dice ayer José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que presentan este ejercicio bianual de índices de pobreza en México a nivel nacional, a nivel estatal y también de carencias sociales, educación, salud, vivienda, alimentación, ingreso. Esto es lo que dice ayer al presentar este estudio. Población en situación de pobreza, pasamos de 41.9% de la población en esta situación a 43.9%. Es decir, un incremento de 2 puntos porcentuales. En millones de personas, este incremento significó un aumento de 3.8 millones de personas. La población en situación de pobreza moderada pasó de 34.9% a 35.4% en 2020 y la población en situación de pobreza extrema de un 7% del total de la población en 2018 a 8.5%, es decir, un incremento de 1.5 puntos porcentuales para 2020. Bueno, antes de comenzar, nada más, defino brevemente para el Coneval en su metodología cómo caracteriza la pobreza, es decir, qué es ser pobre. Y el Coneval lo que dice es que la pobreza tiene que ver con el ingreso, la cantidad de ingreso que tienes mensual. Aquellos, dice, que tengan menos de 3,599 pesos en una urbe al mes, se consideran que están en
estado de pobreza, menos de 3,559 pesos al mes. A mí estos datos del Coneval siempre me han parecido duros, impresionantes, y sobre todo que tengamos ese porcentaje de población, 43% de la población, o sea, es prácticamente la mitad del país. Susana, a ver, comencemos con un primer acercamiento, Susana. ¿Tú cómo lees estas cifras? Sobre todo porque la medición, y es inevitable hacer la referencia, de 2018 a 2020 en la plena cuarta transformación, y en mi opinión es una evaluación también a la política social del gobierno federal. Sí, definitivamente. A ver, lo primero creo que tiene que darnos cuenta esta evaluación es la importancia de los datos, ¿no? O sea, sí. Creo que cada vez que Andrés Manuel dice que él tiene otros datos y luego vienen datos reales a contrastar lo que verdaderamente está sucediendo, pues eso nos ayuda a evaluar y sobre todo a mejorar una política social que es importante porque la mitad de la población de este país no tiene asegurado sus accesos a los derechos y creo que pues por eso Andrés Manuel llegó en primer lugar a la presidencia. A mí hay dos datos que me parecen muy interesantes que también la encuesta nacional de ingresos también lo señalan, es que 15 millones de personas perdieron acceso a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que por la transición del seguro popular, que era no popular y tampoco seguro, como muy bien decía el presidente, que claro que también tenía pues increíbles casos de corrupción, de falta de acceso, pues hay 15 millones de personas que no lograron transicionar al INSABI por la falta de coordinación, también con los gobiernos estatales, por la premura, etcétera, y eso me parece grave porque son personas que no tuvieron acceso a la salud en medio de la pandemia y que tuvieron que recurrir a las farmacias similares, a farmacias, y tuvieron que hacer gasto para que eso sucediera. Y el otro tema que también me parece muy relevante es que solo 3 de cada 10 personas son beneficiarias de los programas sociales, también esta encuesta. Y eso contrasta con el dato que daba el presidente de que el 95% de las personas de este país son beneficiarias. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí me parece que hay un personaje clave, que es Gabriel García, que él era encargado pues prácticamente de construir la estructura, de hacer los censos del bienestar, que por cierto no han transparentado. Ya hubo un fallo del INAI para que el censo del bienestar fuera público, y eso nos da cuenta de que o al presidente le estaban mintiendo pues efectivamente los programas no están llegando donde tienen que llegar, ¿no? Parece sí que no. Ese dato también es relevante. Tú, Cinti, ¿cómo lees estos datos que comparte el Coneval, sobre todo este ejercicio de los últimos 2 años de la medición de la pobreza? A mí me gustaría regresar a las definiciones y aportar una visión un poco más larga en la historia de nuestro país, porque el tema de la pobreza pues es algo que tiene con nosotros varias décadas. Como bien decías, para el Coneval, quien es pobre es quien está por debajo de la línea de pobreza que se define, y además hay líneas de pobreza diferentes para contextos urbanos y contextos rurales. La que tú dabas, como bien decías, era de un contexto urbano. Las rurales son incluso más bajas, ¿no? Sí, digo, el pobre rural es el que tiene menos de 2,500 pesos al mes. Uh-huh. Lo que es interesante es que, además de medirlo así, la gran aportación del Coneval es que hace una medición multidimensional de la pobreza. Y entonces dicen, no es nada más quien está debajo de la línea de la pobreza, sino quien está en pobreza moderada, quien tiene un par de carencias sociales. ¿Qué son carencias sociales? Pues falta de acceso a derechos sociales, educación, salud, vivienda, etcétera. ¿Quién está en pobreza extrema? Quien tiene más carencias sociales que quien está en pobreza moderada. Es decir, tenemos que quien está en pobreza extrema, que es el aumento del que se está hablando tanto, tiene además la característica, está por debajo de la línea de pobreza y tiene hasta 6 carencias de derechos sociales, para que entendamos la gravedad de lo que se está hablando, ¿no? Ahora, me parece que es desde luego muy grave y siempre será en detrimento del país que aumente el número absoluto de pobres. Eso me parece que es terrible. También me parece que hay que traer a colación que esto sucedió en el contexto de una pandemia y que las proyecciones oficiales, incluso de organismos internacionales, no solo del gobierno de México, hablaban de que iba a haber un aumento de números absolutos de 10 millones de pobres y estamos hablando de 3.8. Claro que no es bueno, desde luego que no. Quiere decir que hubo algo de mecanismos que lograron medio amortiguar eso. Lo que menciona Susana me parece importantísimo, que es la carencia de 15 millones de personas en cuanto a derechos de salud. Algo que no se menciona es que también el reporte dice aumentó más la pobreza urbana. En el caso de la pobreza rural, de hecho, hubo una disminución de casi 1%, que es casi nada, de todas maneras. Bueno, ¿qué es lo que me parece interesante a mí? Que viendo estos números absolutos, creo que tenemos que tener perspectiva. Nuestro país ahorita, con la cantidad de millones de pobres que tenemos, 57 y tantos que nos mencionaban, está en un momento en el que
para que se den una idea, en los años 90 teníamos 47 millones de pobres. En el 2016 teníamos 65 millones de pobres. En 1996 teníamos 70 millones de pobres, después de la crisis de 1994. Entonces, este asunto me parece que es uno de esos temas que tiene que verse con perspectiva histórica. A mí lo que me parece gravísimo es que, sin importar el nombre de la administración, no importa si fue Fox, Calderón, Peña, Cedillo, quien ustedes quieran, las políticas sociales no sacan a la gente de la pobreza. Hace muchos años que en nuestro país estamos rondando números de 45 millones a 60 y tantos millones en números netos de personas pobres. ¿Qué digo? Sí es importante la administración, pues la administración actual dice primero los pobres por el bien de todos, ¿no? Y ahora, cuando hablas de estos, algo de mecanismos que hicieron que no hubiera 10 millones de pobres, ¿qué mecanismos pudieran haber sido esos? ¿O los mide el Coneval también? De hecho, el director del Coneval señalaba que los programas sociales amortiguaron de que en lugar de que fuera 4% de incremento de pobreza, fuera solo 2%. Por eso yo no mencioné los datos de la pobreza, porque no entiende que no en la pandemia. Por eso yo me enfoqué en el dato del INSABI y el tema de los beneficiarios, porque ahí sí creo que hay una responsabilidad del gobierno, porque la pandemia, pues me parece que ningún gobierno pudo... Claro. Sí, ¿me querías comentar algo? Sí, justo tiene que ver con eso, o sea, que los programas sociales han logrado amortiguar lo que se esperaba en un proceso de recesión en México y en el mundo, pues, que fue muy fuerte. Claro. Lalo, ¿tú que coincides con lo que comparte Cinti? Sí, tanto con lo que dice Cinti como lo que menciona Susana, y para no repetir este asunto, a mí solo me gustaría mencionar que si hacemos más largo la revisión histórica, nos podemos dar cuenta que desde prácticamente el inicio de nuestro país, en una vida independiente, con aquella visita del barón de Humboldt, donde él hablaba que había estado en varios lugares del mundo y que nunca había visto un lugar con tanta desigualdad y pobreza como lo que estaba encontrando en este país. Y a mediados del siglo XIX, Francisco Zarco dijo lo mismo en la Cámara de Diputados: ¿qué hacemos con los pobres? Y fue precisamente en la década de los 80 del siglo pasado cuando Julieta Campos, la literata, lanza su libro de ¿qué hacemos con los pobres? Y un poco como respuesta viene aquel programa que ya hace 33 años que arrancó de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, con lo de solidaridad, como la gran estrategia para sacar a la gente de la pobreza. Tenemos desde 1988 a la fecha con una cantidad de programas que han demostrado al menos 2 o 3 cosas. La primera es que sí existen los programas, o sea, eso no lo podemos negar. La segunda es que hay una gran cantidad de dinero destinado a atender el asunto de la pobreza. Y también es donde más se roba dinero. Sí, y la tercera es que a pesar de la gran cantidad de dinero, es evidente que la estrategia como tal no ha funcionado, a pesar de las carretadas de dinero, sea en la administración que sea. A mí me parece que además de los programas sociales en este gobierno, que si bien amortiguan el impacto de la pandemia y evitan que haya mucho más población en pobreza, no podemos descartar el papel fundamental que han jugado las remesas, por lo menos en los años de la pandemia. Siguen creciendo de manera impresionante. El mes pasado apenas se volvió a romper el récord de remesas que llegan a nuestro país, y creo que entre las remesas y los programas sociales han pues ayudado un poco a que la población en pobreza no aumente. Pero solo terminar con esto. Yo soy, y no de esta administración, desde Salinas de Gortari para acá, bastante escéptico con respecto a los datos que da el gobierno, del color que sea, sobre la población que está en pobreza. Según datos de la UNAM y del Colegio de México, de algunos investigadores, la población hoy en día en pobreza en México estaría rondando los 76 millones de habitantes. O sea, a mí me parece que hablar de 55 millones, 52 millones es 2/3 partes de lo que realmente hay de pobreza en nuestro país. Esa es mi visión con respecto a la manera en la que miden los gobiernos. Y es tan simple como a qué altura
van a dejar la vara para determinar quién es pobre y quién no es pobre. Sí, claro, la metodología es importante. Ahí quiero yo apuntar algo. ¿Se acuerdan que en 2016 el INEGI cambió la manera de medir la pobreza y mágicamente salieron de la pobreza con Peña Nieto 10 millones, ¿no? Sí, fue una reducción. Sí, pues son trucos estadísticos. Incluso el Coneval se quejó diciéndole a INEGI, oye, ¿qué onda, no? Lo que menciona Lalo ahorita es súper importante. Si nosotros volteamos a ver datos de México Evalúa, no los datos de Coneval, ahí la cosa se pone súper interesante. Cuando el Coneval mide, por ejemplo, acceso al agua potable. Para Coneval tú tienes acceso a agua potable si hay una llave dentro de tu predio. No importa si le llega agua o no. ¿Sale? Sí. Para México Evalúa importa con qué frecuencia te llega el agua. Entonces hay muchísimos trucos en la medición. Entonces, eso es bien importante para que el auditorio lo sepa. Hay muchísimos trucos en la medición, muchísimos trucos en la estadística, y ni siquiera son trucos, es tal cual la manera en la que se definen los indicadores. Me cuesta trabajo, pero si no creemos en eso, entonces si socavamos lo que nos ofrece institucionalmente el gobierno, entonces ¿en qué creemos? No, Entonces, hay que conocerlo. ¿no? O sea, como me parece difícil el abordaje, ¿no? Mira, a mí me parece que es mucho más interesante que la gente se dé cuenta que no importa en la medición en la que veamos, si es México Evalúa o si es el Coneval, más o menos 23% de la población en México no es pobre y no tiene vulnerabilidades de derechos sociales, vivienda, educación, salud, etcétera. Esa es la proporción. Entonces ahí es donde yo conminaría a todos a que nos pusiéramos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué hacemos con los pobres? Que es la mayoría de nuestro país en diferentes mediciones. Claro. Si estás en ese 23% y tú traes ese discurso de no, pues es que cada quien, la meritocracia, el avance individual y todo eso, pues por eso estamos como estamos. Entonces a mí el punto central en una discusión como esta, me parece que tenemos que darnos cuenta de que hay que estudiar mucho más la riqueza, la acumulación, entender por qué tenemos un país tan desigual con tan poco porcentaje de personas que no son pobres y que no tienen vulnerabilidades, para entonces cambiar nuestra manera de pensar y decir, pues quizás sí quisiéramos tener una sociedad más igualitaria. O sea, yo creo que ese es el meollo de la discusión. Ese es un punto también, no hay mediciones de la riqueza y la desigualdad, que ese también es otro fenómeno. Una gran historia explicaría muchas de las cosas que no funcionan en este país, y creo que el ser vecinos de Estados Unidos nos ha quitado la posibilidad de construir una narrativa alrededor de la desigualdad, y creo que hay un reto importantísimo que a veces el gobierno federal creo no está aprovechando. Bueno, pues vamos a un corte si les parece. Estamos aquí con Cinti Ramírez, con Lalo González y Susana Ochoa. Estamos hablando sobre el tema de la pobreza y los índices del Coneval. Si no me equivoco, más o menos la conclusión a la que llego de lo que me comparten es, ¿nos pudo haber ido peor? Sí, yo creo que sí. Nos pudo haber ido peor. Y tenemos décadas que nos va mal, sí. Y como sociedad tenemos responsabilidad en exigir que se atienda. Y que no neguemos que estos datos que nos dan el Coneval están por debajo de lo que realmente existe en términos de pobreza en nuestro país. Bien, pues bueno. Creo que hay responsabilidad del gobierno, sobre todo en la parte del INSABI y el acceso a la salud. En ese tema sí me parece que más mexicanos solicitaron la seguridad. Si no hay responsabilidad del gobierno, bueno, pues entonces, ¿quién es el responsable de que los programas tampoco funcionen? ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Claro. Bueno, ahí son, les decía, 43% de la población en pobreza, según el Coneval, y pues es un tema que creo que hay que seguir discutiendo y analizando, como bien dicen nuestros panelistas. Hay que también medir la riqueza, la desigualdad, la diferencia entre los que ganan muchísimo, pero muchísimo en este país, y los que ganan casi nada. O sea, les repito, el ingreso por debajo de 3,599 pesos al mes está el 43% de la población, según el Coneval. Es impresionante. 9 de la mañana con 23 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. En el 91.5, Zona 3. Ecos de la semana en Cara a Cara. 9 de la mañana con 26 minutos, seguimos con Cinti Ramírez, Eduardo González y Susana Ochoa en la mesa de análisis, los ecos de la semana. Y a ver, vamos con un tema local. Les propongo abordar este proyecto que inició en el estado el lunes, ya con la verificación vehicular, tiene un costo de 500 pesos y a mí me llamó la atención, decía el responsable,
que era un éxito, porque había 2.500 citas en una semana, pero si tú haces la cuenta, ¿no? Y sumas 2 meses de terminación 7, de la placa terminación 7 con 2.500 citas a la semana, pues prácticamente tienes unas 20,000 citas en los 2 meses que va a durar, y tienes 370,000 o 340,000 autos para verificar de ese número de placa, ¿no? Entonces, no puede ser un éxito de ninguna manera. Comentábamos este tema ahorita, Susi, sobre la verificación vehicular y esta política del gobierno. ¿Te parece que es una medida necesaria? ¿Estás de acuerdo? ¿Le falla en algo como implementación de política pública? ¿O qué lectura tienes del programa? A ver, yo creo que, estamos viviendo una crisis climática, eso es un hecho, hay un aire que estamos respirando que nos está enfermando, hay muchas muertes que tienen que ver incluso con el aire que respiramos cuando vamos en el transporte público, cuando vamos en la bicicleta, cuando vamos caminando, entonces es una realidad que tiene que haber medidas desde el gobierno para poder mejorar la calidad del aire, ¿no? Creo que en ese sentido el Verificentro pues lo ven como una medida que tiene que ver con eso. Yo la crítica que le tengo a ese proyecto, porque es una realidad que me parece que el 60% de los carros que están en la zona metropolitana de Guadalajara son carros me parece que 2000, de hace 20 años, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Y son carros que están contaminando. El problema de la política pública que yo le veo es que hay muy poca información sobre por qué es importante, ¿no? O sea, por qué yo como ciudadano voy a ir. A nadie le gusta pagar impuestos, menos después de una crisis económica, pero hay muy poca información de por qué eso es importante, ¿no? Y no solo por qué es importante, sino que estaría muy bueno que nos dijeran todo el fondo del Verificentro se va a ir destinado a mejorar las líneas del transporte público para que de esa manera podamos lograr que la gente se baje del carro. Entonces yo creo que es una política pues unilateral que está puesta ahí como pues una medida para un poco hacerle a que le estamos haciendo pues un tema frente a la crisis climática, pero hace falta tacto, hace falta pedagogía, hace falta construcción con la ciudadanía, porque hoy ninguna persona tiene algún incentivo para ir a pagar 500 pesos para que le verifiquen su carro que está viejo y que seguramente, lo que decías, ni ha pagado el refrendo vehicular. Hay creo que 1.8 millones de deudores del refrendo, y como me gusta esa lectura, ¿no? Es decir, tú vas a verificar, Cinti, y a ver, al menos como te lo plantean ahorita, pues es un trámite burocrático nuevamente, hay que pagar. Es decir, yo no sé si tú vayas a verificar con la conciencia ecológica de que vas a hacer un bien a la ciudad, que me parece que eso sería un ideal, ¿no? Que tú acudieras con ese propósito. Pero bueno, no sé tú cómo veas la política pública que implementa el gobierno, que además ha sido complicada en los últimos sexenios llevarla y ejecutarla. Sí, yo creo que estoy de acuerdísimo con lo que mencionaba Susana. A ver, si no se comunica de manera integral, la gente no le ve el punto. A nadie le sobran esos 500 pesos, ¿no? Y si todavía tienes que meterte a un sistema... Y el día de trámite. ¿Verdad que sí? Claro, sí, además lo tienes que pedir, ¿no? Entonces... Además, tienes que hacer una cita en un sistema que está arrojando un montón de problemas, o sea, hay muchos obstáculos, hay mucha fricción para que la gente lo haga. Y si además no comunicas de manera integral que se van a hacer otras cosas además de la verificación con el fondo ambiental, que tengan que ver con control de incendios, por ejemplo, o sea, digo, todos respiramos ese aire, ¿no? Y sabemos cuánto contaminaron la temporada de incendios. Entonces, ¿qué se va a hacer en materia de control de incendios? ¿Qué se va a hacer en materia de infraestructura ciclista para que podamos usar otra cosa que no sea el auto? Entonces, no hay una comunicación integral de lo que pudiera ser una política ambiental para la ciudad que a la gente entonces le haga sentido y diga, bueno, esto que voy a hacer es parte de un todo y no depende solamente, no es mi situación individual de que me rechacen o no con el tema de la verificación. Claro. Y además yo creo que por eso mismo también la gente se resiste y ya hay un amparo, ¿no? Frente a este asunto. Hay un abogado que dice, ya yo estoy asesorando a no sé cuántos cientos de personas y ya nos vamos a amparar y no sé qué y no sé cuánto. O sea, a mí me parece que el tema tiene que ver con eso. Me parece bien que los autos se verifiquen, es necesario, se hacen en las ciudades más avanzadas del mundo, hay que cuidar la calidad del aire, pero tienes que aprender a comunicarlo dentro de una política que va más allá, porque además solamente verificar los autos pues no es suficiente, ¿no? Claro, y hablando ahorita un poco de pobreza también, Lalo, pues a ver, lo que decía Susi es importante. Hay muchos automovilistas que el auto es su herramienta de trabajo y 500 pesos puede ser la diferencia entre terminar o no la semana, pero además puede representar una pérdida no solamente económica, sino de tiempo, y yo no sé si no se consideran esos factores de desigualdad tan enorme, porque no es lo mismo un cuate con un carro 2021 que va a verificar, pues bueno, es un trámite más molesto, pero hay una enorme cantidad de población pues que puede ser la diferencia entre terminar y no la semana, ¿no?
Sí, desde luego que el mismo costo de la verificación, pues es una carga para muchísima gente en la ciudad, ¿no? Ese es un hecho. Yo pondría en dos espacios la discusión. El primero es un asunto que tiene que ver con, pues, hacer algo para cuidar y mejorar el medio ambiente. Eso sí. O sea, me parece que discutir si hay que verificar o no hay que verificar, eso me parece que es una discusión que ni siquiera se tiene que dar. Es decir, hay que hacer algo para mejorar estas condiciones. Incluso yo, no de ahorita, tengo ya muchísimos años, pues diciendo en varios lugares que a mí me parece que hace años, aquí en Guadalajara, en el área metropolitana, debe de aplicarse el hoy no circula. O sea, si nosotros vemos los resultados del hoy no circula en la Ciudad de México, desde que lo echaron a andar ahorita, ¿sí?, podemos decir que la ciudad tiene altos niveles de contaminación. Pues, ¿cómo estaría si no existiera el modelo del hoy no circula? Por un lado. Y por otro, me parece que la discusión es ¿qué se hace con ese dinero? Y yo creo que el problema viene cuando mezclamos. Y entonces es como cuando la gente dice, yo no voy a pagar impuestos porque se los roban. No, claro. Tu obligación es pagar impuestos. Y luego tenemos que, como sociedad, evitar que los funcionarios hagan mal uso de los impuestos. Pero no porque los funcionarios hacen mal uso de los impuestos, es un elemento, un argumento para que yo no pague impuestos. Lo mismo me parece que sucede con la verificación. Más allá del uso que se le dé al dinero, ¿sí?, me parece que tenemos que tener esa conciencia de que los autos que circulan deben de contaminar lo menos posible. Y el otro asunto es qué hacemos con el dinero, como sociedad y como gobierno, pero además hay un elemento que está de este lado, que es toda la estructura de coyotaje que se monta sobre el proceso de verificación, en donde, pues, sí está bien, 500 pesos la verificación, pero yo te consigo la calca, bueno, ni siquiera tienes que llevar el carro. Entonces, pues ahí también me parece que hay todo un negocio que corre de manera paralela a el proceso de la misma verificación. Entonces yo creo que cuando se mezcla todo en una misma canasta, pues es muy complicado de encontrar la punta de la hebra. Yo separaría los procesos. Este coyotaje, qué se hace con el dinero de la recaudación, porque finalmente es una recaudación, y la conciencia ciudadana de que tenemos que verificar. Claro, me parece interesante, sobre todo, a ver, uno ha visto aquí cómo se crean políticas públicas, los gobiernos crean políticas públicas, pero una cosa es imaginar en el papel cómo va a funcionar y otra cosa es la implementación, y este tipo de factores son los que a veces creo que se les pasa tomar en cuenta para poder hacer exitosa una política pública. Es el arte de gobernar. Ahí la importancia de por quién votan, ¿no? Bueno, 9 de la mañana con 34 minutos, vamos a un corte si les parece y regresamos con más. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Regresamos para seguir platicando con nuestros analistas Cinti Ramírez, Eduardo González y Susana Ochoa. Punto 5, zona 3. Ecos de la semana en Cara a Cara. 9 de la mañana con 41 minutos y regresamos aquí en Cara a Cara. Estamos platicando con Cinti Ramírez, Susana Ochoa, Eduardo González, los ecos de la semana. Y a ver, vamos a ponerle un poco de sabor porque en este tema, vamos a ver si estamos de acuerdo o no, y es la consulta popular. Para empezar, ¿tú fuiste a votar, Susi? Iba a ir a votar, perdí mi INE una semana antes y no me la tuvieron a tiempo. Pero iba a votar interpelada por las mamás de las personas desaparecidas. Muy bien, pensando en las víctimas, que era un razonamiento de algunos de los que votaron. ¿Tú, Cinti, fuiste a votar? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tú, Lalo? Sí. A ver, empecemos por allí. ¿Es una farsa esa consulta? ¿O es un valioso ejercicio de democracia directa que en sí mismo importa? Sí, Lalo. Yo creo que consultarle a la población importa y es un ejercicio que hay que mantener y fortalecer. Bajo cualquier circunstancia, pienso que siempre será mejor que los gobernadores le pregunten a los gobernados a que no le pregunten. Técnicamente se puede mejorar la consulta, esta o cualquiera, ¿sí?, pero me parece que nuevamente yo separaría el asunto. Una cosa es que esta consulta o las anteriores de la 4T nos gusten o no,
técnicamente estén bien hechas o no. O sean legales o no, porque las anteriores fueron ilegales. Bueno, yo no Al lo menos diría. al margen de la ley. Yo no lo diría de esa manera, pero bueno. Es que había una ley de consulta popular, la del aeropuerto. Si tú te sacas una consulta, ¿bajo qué reglamento, lineamiento? Por eso, está fuera, al margen de la ley, pues, ¿no? Digo, no que sea un delito, sino que está al margen de la ley. O sea, una cosa es que ahora está esta ley de consulta popular, que finalmente es lo que se pedía en las primeras. Y ahora que ya está ese marco y que es el mismo INE el que lo organiza, pues tampoco pues la gente le da el valor. A mí me parece, para dar la voz a mis compañeras, que en el fondo, en el ejercicio del domingo pasado, mucha gente confundió. A mí me parece que para mí es un punto bien importante. Confundió el ir a votar con el apoyar a la 4T. Si yo voy a votar, entonces quiere decir que apoyo a la 4T. Por lo tanto, como yo no la apoyo, yo no voy a ir a votar. Y yo creo que perdieron el bosque por mirar el árbol. Cinti, bueno, a ver, Susi, adelante. ¿Confundieron o los confundieron? Porque también Claro. creo que jugó mucho el papel que tenían muchos voceros de la 4T, porque yo, por ejemplo, creo que hay muchas personas que nos sentimos profundamente interpeladas cuando salieron los zapatistas, cuando salieron los colectivos de las mamás desaparecidas. Creo que incluso Andrés Manuel lo notó y por eso él dijo que no iba a ir a votar, porque él sabía que el meterse al proceso iba a entorpecer un proceso que desde mi perspectiva estaba puesto para construir una mayoría social sobre, pues, cuál es la claridad. Por ejemplo, yo decía, yo voy a ir a votar porque cualquier cosa que le haga cosquillas a Calderón y que nos quite esta como que esta idea de que Calderón era un buen presidente, ¿no? Para mí era como también un ejercicio de tener una claridad de que teníamos muy malos gobiernos, pero también hay que también ponerlo claro. Creo que hay personas que lo utilizaron como un ejercicio de propagandístico, y yo retomaría dos cosas que de verdad yo sí quiero que, independientemente si están a favor o en contra, Andrés Manuel, retomemos, y fue el posicionamiento de la justicia transicional, que es esta idea de que existen otras vías de justicia que han sido utilizados en países en conflicto como el nuestro, porque creo que se nos olvida que México es un país que está en guerra y es un país con conflictos armados muy profundos, y creo que si no dimensionamos que somos un país que está en ese conflicto y que la justicia no va a dar al ancho, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos muy claro. Existen mecanismos de justicia transicional. ¿Tú crees entonces que sí fue, regresando un poco a ese, perdón que te interrumpa, pero tú crees entonces que es un ejercicio valioso? Yo creo que sí es un ejercicio valioso, y yo creo que todos los ejercicios de participación política no solo tienen que repetirse, sino que se tienen que hacer menos costosos. Aunque no haya habido deliberación, aunque no fuera una pregunta clara, aunque nos gastáramos ese dinero y aunque participara el 7%. A ver, es muy importante, porque yo también lo leí varias veces. Ese dinero no es un dinero extra, es un dinero que ya tenía el INE para actividades de participación y promoción política, entonces es importante que quede claro. También es una realidad que ese dinero no fue suficiente para instalar todas las casillas necesarias como las que se instalan durante el proceso electoral. No le aprobaron el presupuesto, es algo que yo tengo entendido. También creo que es muy importante el tema de la pregunta, ¿no? Los ejercicios de referéndum, de plebiscito, más exitosos son los que son muy claros en la pregunta. Yo creo que la pregunta era clara, ¿no? Más bien creo que pasó por un proceso de limpiar un poco la pregunta para que sí se hiciera la consulta, ¿no? Pero al final, que agregaran el tema de las víctimas en la pregunta, a mí me pareció que fue de las cosas más valiosas del proceso, y que por supuesto tiene que mejorar, ¿no? Sabemos que la justicia no se pone a consulta, que era como la frase que más escuchaba, pero a ver, en este país no hay justicia, ¿no? O sea, 9 de cada 10 delitos se quedan en la completa impunidad, entonces decir que la justicia no se vota, pues también me parece que queda estéril en un país donde no hay mecanismos. Bueno, Cinti, a mí me valioso parece, el ejercicio. Claro, cualquier ejercicio que tenga que ver con consulta, sea consulta, plebiscito, referéndum, yo lo aplaudo aquí y en cualquier lugar del mundo. A mí lo que me parece muy peligroso es que por el tema de la polarización y de esta confusión de la que hablaba Lalo de, es que si voy y participo, entonces apoyar a la 4T o no, etcétera. A mí me parece que el gran peligro tiene que ver con que la gente dice, no deberíamos de hacer eso, estamos renunciando a un mecanismo de participación directa o semidirecta en una democracia. Escuché muchísimos argumentos que tenían que ver con, pero es que quién sabe, o sea, tal vez los mexicanos no somos lo suficientemente maduros para ir a expresar nuestra opinión en algo así.
Primero quiero decir que esas preguntas surgen en todos lados. O sea, cuando empezaron a hacer consultas en Barcelona, allá se preguntaban si eran lo suficientemente maduros para preguntarle a la gente o no. El presupuesto participativo en Chihuahua, Ciudad de México. En todos lados, ¿no? Entonces a mí me parece muy peligroso que empecemos a cuestionarnos eso. Yo creo que siempre hay que pedir, que hay que participar más, de manera más directa, hay que incidir y hay muchísimas maneras de hacerlo. Lo que yo les quiero aportar como internacionalista es que en el mundo la tendencia es moverse hacia mayores mecanismos de participación ciudadana directa o semidirecta. O sea, no es nada raro. Y también quiero aportarles un dato como desde el punto de vista histórico. En América Latina, nuestro país era uno de 5 países que no habían usado nunca una consulta popular en su historia. Junto con El Salvador, Nicaragua, etcétera. Hay una tradición importante en países como Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, etcétera, de utilización de este tipo de mecanismos. Entonces, Chile va a redactar su constitución por una pregunta que le hicieron a su población. O sea, exacto. Entonces, a mí me parece que tenemos que voltear a ver más allá de las fronteras, más allá de nuestros personajes políticos del momento y decir, no importa quién lo proponga, está bien que nos pregunten. A los chilenos en algún momento les preguntaron, ¿quieren que se quede Pinochet? Dijeron que no. A los panameños les preguntaron, ¿quieren que se amplíe el canal de Panamá? Y dijeron que sí. Y así, en California, platicábamos con Lalo, el 15 de septiembre, 14-15 de septiembre, les va a haber un referéndum revocatorio para el gobernador de California, órale. que es demócrata, impulsado por los republicanos. Y aparte la consulta en sí misma genera un proceso de politización. Claro. O sea, porque hasta te preguntas, ¿puedo o no participar? ¿Quién soy yo? No sé si me explico. O Sí, sea, claro, hay ¿te muchos parece debates. que fue pedagógico el Pero además proceso? hay una cosa que me parece importante. Había mucha discusión con respecto a la pregunta, que si era clara, que si no, sin tener los datos a la mano. Yo no creo que alguien hubiese llegado a la consulta a leer la pregunta. El 96% marcó sí. ¿Sí? O sea, la pregunta era más que churrigueresca. Sí, claro. Entonces yo creo que la gente iba con esta idea de, si yo voto sí, va a haber un proceso para ver qué hicieron las administraciones anteriores. Si yo voto no, es que no va a haber ese proceso. Si leyeron o no la pregunta, a mí me parece que más allá de que no fuera lo suficientemente clara, yo creo que en la práctica, ¿sí?, pues la gente no lo leyó. Como tampoco cuando la gente va y vota, por ejemplo, para una presidencia municipal, no voltea la boleta y, a ver, ¿quién viene en la planilla? Ay, por favor. Se llegan y votan por el partido que van a votar. Pues claro, o sea, tampoco es que... A mí me parece que de repente hay unas discusiones totalmente estériles que lo único que hacen es confundir. Y remato con esto. La gente que estaba en contra de la consulta, ahora resulta que dicen que fue un fracaso porque solo 7 millones fueron a votar. En la lógica de ellos fue un éxito. Claro. O sea, de ese tamaño es la confusión que hay en la politiquería mexicana. Bueno, pues ahí está, 9 de la mañana con 50 minutos. ¿Qué opinas sobre esto que estamos comentando acerca de la consulta? 33 18 80 76 41. Lamentablemente tenemos que ir a un corte. Vamos a esta breve pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Nos acompañan Cinti Ramírez, Susana Ochoa y Eduardo González. Zona 3, 91.5. Ecos de la semana en Cara a Cara. Nueve de la mañana con 54 minutos. Qué lamentable que se va tan rápido el tiempo y son tantos los temas y los puntos de vista que podemos seguir abordando. También ahorita en el corte nos quedamos platicando sobre la consulta. Pero a ver, antes me interesa mucho la opinión de Lalo y de Cinti como internacionalistas sobre esta demanda del gobierno de México a los fabricantes de armas en Estados Unidos. Daba ahí algunos datos al inicio. Tengo 5 minutos, pero me gustaría escuchar tu punto de vista sobre esta acción, esta demanda civil del gobierno, Lalo. Y no sé, ¿tiene trascendencia? ¿Es importante? ¿Realmente hay posibilidades de que esas prácticas negligentes de los fabricantes las corrijan cuando sabemos que la cultura de las armas en Estados Unidos es un tema tabú y prácticamente divide a los gringos? Pues rápidamente diría que es importante la demanda, por un lado, y por otro, que no tiene salida positiva. Es decir, no habrá... no hay manera, ni siquiera, de controlar la venta de armas en Estados Unidos
por el mismo gobierno de Estados Unidos, menos Claro. ¿sí? viniendo de una demanda de México o de cualquier país. Que eso no quiere decir que entren, que yo niegue que entren armas a nuestro país, que se usan en el crimen organizado, que allá se venden hasta en un Walmart. Eso es otra cosa. Es que ya Pero- llegas al Walmart. Sí, y en el llevas Walmart tu llegas y rifle, están tu ahí. bazooka. Ahí están todas las armas a la vista del portador. No, bueno. Llegas y ahí las encuentras. Pero eso me parece que no tiene elementos como para que trascienda más allá de pues un asunto ahí anecdótico. Claro. Cinti. A mí me parece un tema súper importante para que nos demos una idea. La cantidad de asesinatos que ocurrían por arma de fuego en nuestro país a mediados de los 90 era el 15%. Hoy en día es el 70% de los homicidios que ocurren en nuestro país. El cálculo es más o menos que entran a nuestro país 500,000 armas por parte de Estados Unidos cada año. Y ya no mencionamos los programas Rápido y Furioso y todo eso que están ahí en la ignominia. Entonces a mí me parece que es muy importante y me parece que es un movimiento político súper interesante por parte de la Cancillería, diciendo, tenemos 2 años investigando esto, sabemos que las empresas no nada más manufacturan armas, sino que manufacturan armas con modelos especiales a los que les cambian la estética para que le gusten a los grupos del narcotráfico en nuestro país. Válgame. Eso está buenísimo y eso es un movimiento político súper interesante. Que más allá de la demanda contra estas 11 empresas, me parece que pone en el foco a la industria armamentista de Estados Unidos. Y lo que dice el canciller es, no buscamos remuneración económica, lo que buscamos es que se ponga sobre el foco la actuación de estas empresas y que pongan en marcha mecanismos de monitoreo de qué sucede con sus armas que sean realmente funcionantes. Y además aprovecha y dice, lo que sucede es un tráfico hormiga hacia nuestro país y eso tenemos que darnos cuenta. Eso ocurre de manera individual y ocurre con compradores de paja, gente estadounidense que no tiene antecedentes penales, que compra las armas y las pasa a nuestro país. Entonces a mí lo que me parece interesante es el ruido que se genera con esta demanda, más allá de lo que ocurre en los tribunales, porque es un movimiento político. Y por último, no es la primera vez que ocurre a nivel entre países, ¿eh? O sea, ha habido otro tipo de demandas donde se dice, bueno, hay responsabilidad por parte de China por exportar machetes que se usaron en la guerra civil en Sierra Leona y que dejaron a grandes porcentajes de la población sin miembros de su cuerpo por parte de estos crímenes de guerra, ¿sí o no? Y yo creo que esa es una línea que tiene que seguirse. Los países deben tener responsabilidad y en este caso las empresas deben tener responsabilidad sobre lo que sucede con sus armas. Bueno, pues ahí está un último comentario, si nos quedan prácticamente 1 minuto o menos, 2, como diría Peña. Nada, creo que el tema de las armas es el capitalismo gore, que le llaman ya muchos Sí. escritores, ¿no? O sea, no importa a quién esté afectando en mi venta para generar riqueza, lo voy a seguir haciendo y eso ejemplifica la industria de armas y cómo no les importa ni lo que pasa en las preparatorias gringas y menos les va a importar lo que sucede del otro lado de la Sí, frontera. la organización del rifle dobla a cualquiera en Estados Unidos. Sí. Y hay el que poder recordar, político que tienen es... claro, tienen hay sus- que recordar sus que es la senadores. organización civil con esa naturaleza más antigua de Estados Unidos. Sí. Y el poder que tienen es inmenso, doblan a cualquier presidente sentado en la Casa Blanca. Sí, o sea, es impresionante esa cultura de las armas en Estados Unidos. Les agradezco mucho, Cinti Ramírez, Eduardo González, Susana Ochoa. Estuvo muy bueno el programa y el debate sobre los temas de la semana. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Gracias, Cinti. Y Lalo, tenemos 20 segundos. perdón. Rápidamente decirles que hoy es el último día en donde el albergue del refugio en el Cerro del Cuatro va a estar ofreciendo vacunas COVID a migrantes hasta las 2 de la tarde. Solo tienen que llegar y... Solo tienen que llegar, ni siquiera tienen que portar identificación. Excelente, gracias Lalo. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Cinti, Gracias. Susana, nos vemos. Muchas gracias. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Bienvenidos a las 10 de la mañana, esta es la información. En noticias nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las cifras del Coneval y el aumento de la pobreza en el país. Dijo que esto es producto de la crisis sanitaria